Buenos días, el día de hoy les venimos a exponer nuestro anteproyecto de investigación. El grupo está conformado por Isaac Aiza González, Gabriela Álvarez Mejía, Abraham Bolaños Orozco, Camila Conejo Porra, Jimena Molina Muñoz, María José Vargas Ledesma y mi persona, Elena Vargas Alpiza. Como tema tenemos uso de células madre mesenquimales en cordón umbilical para tratar lesiones de entameo histolítica en organoides de colon en el 2023. En cuanto a justificación, primeramente se debe resaltar que la mebiasis es una parasitosis cosmopolita asociada a lesiones intestinales que no distinguen entre raza y sexo. Aquí se tienen dos puntos importantes. Uno de ellos son las estadísticas, en donde en un estudio realizado por el INCIENSA demuestra que el 51.1% de pacientes estudiados presentan la parasitosis. Además, entameo histolítica representa la segunda tasa de mortalidad más alta en cuanto a enfermedades parasitarias, afectando alrededor de un 10% de la población mundial. Y se ha demostrado que en ambientes con poca concentración de oxígeno, su proliferación y motilidad aumentan un 25%. Otra parte es la medicina regenerativa, que está tomando gran importancia en el campo, ya que el epitelio intestinal está en constante contacto con patógenos y estos pueden llegar a causar grandes lesiones. Y con el uso de estas células madres se busca una alternativa que ayude a las personas con una lesión avanzada, ya que tienen la capacidad de autorregenerarse. Otro punto sería el gran impacto económico que esto puede traer, ya que se estaría ahorrando mucho en fármacos y se estaría evitando la intervención quirúrgica. Ahora, con respecto al estado de la cuestión, cabe destacar que se hizo una revisión exhaustiva de más de 30 artículos para poder llevar a cabo el análisis. Sin embargo, para fines del video se van a describir los 4 más importantes, dado que contribuyen información fundamental para poder construir el método, materiales y el diseño de investigación. En términos de generalidades, es importante saber que las bases de datos utilizadas fueron PubMed, Cielo, Elsevier, Google Académico, The National Library of Medicine y la Biblioteca de la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED. En términos del filtro de tiempo, fueron de los años 2018 a 2023, los últimos 5 años, a excepción de unos cuantos artículos del 2012, 2014, 2015, 2017, y las regiones fueron Estados Unidos, Canadá, Francia, Malasia, Japón, México, Cuba y Colombia. Las palabras claves utilizadas para hacer la búsqueda fueron células madre, regeneración de tejidos, células madre intestinales, entameo histolítica, cultivos tridimensionales y organoides. Ahora sí, con respecto al primer artículo y probablemente uno de los más importantes, se titula Comparison of the Enercult A and the Oil Blocking Methods for the In Vitro Cultivation of Entamea histolítica. Este artículo es importante dado que establece una comparación entre dos métodos para cultivar la entamea histolítica. Nosotros decidimos irnos con el método expuesto del medio Enercult A, y es importante porque además de establecer los pasos, información importante como incubación, tiempos de incubación, temperatura, etcétera, también provee el nombre de la cepa que vamos a utilizar. La cepa, se llama HM-1 y MSS. También cabe destacar que a partir de este artículo tomó la decisión de utilizar esa cepa y también otra cepa provista por la universidad. Ahora, con respecto al segundo artículo importante para construir el método, se llama In Vitro Differentiation of Human iPS Cells into Colon Organoids in Serum-Free Cell Culture Conditions. En síntesis, este artículo habla de diferenciación in vitro de células madre pluripotentes inducidas a organoides de colon en condiciones de cultivo libres de suero. La razón por la que destacamos este artículo es porque expone los pasos de cómo preparar un modelo tridimensional de colon que se puede comprar, es comercializado. Decidimos comprar de estos modelos para poder llevar a cabo nuestro experimento y a partir de este artículo tenemos las temperaturas, los pasos, los tiempos de incubación para poder montarlo. Este artículo también expone los beneficios de usar modelos tridimensionales, que es que asemejan más las condiciones fisiológicas de, en este caso, el tracto gastrointestinal, más que un modelo bidimensional. Y también es importante porque incluye los precios, que estos se van a incluir en la lista de costos al final de la presentación. Y también es importante, dado a que evidencia que sí se puede utilizar organoides para llevar a cabo este tipo de experimentos.
Después, el siguiente artículo a destacar es el establecimiento de cultivos tridimensionales para el estudio de la giardiasis. Este artículo habla de cómo montar un cultivo tridimensional para después lesionarlo con un protozoario. A pesar de que este artículo habla del Amblia intestinalis y nosotros vamos a hacer con entamoeba histolytica, evidencia, uno, que sí se puede lesionar un modelo tridimensional con un protozoario, que es lo que estamos haciendo nosotros, y dos, nos da los pasos a seguir para poder llevar a cabo el experimento, a pesar de que sea con otro protozoario. Nos vamos a fundamentar en este método. Y por último, también nos da pistas claves de la información de las cantidades a utilizar para poder llevar a cabo nuestro experimento. Por ejemplo, que se necesitan aproximadamente 3 trofozoitos del parásito por célula epitelial y las cantidades de los medios a utilizar. Y por último está el cuarto artículo que utilizamos para fundamentar el método, que se llama A Robust and Standardized Method to Isolate and Expand Mesenchymal Stromal Cells from Human Umbilical Cord, que básicamente es un artículo que explica un método ya estandarizado hecho por los autores para aislar y expandir células madre mesenquimales de cordón umbilical humano. Decidimos también usar células madre con cordón umbilical humano con su previo consentimiento informado dado por donantes, y nos basamos en la información de este artículo para poder llevar a cabo los pasos para estandarizar y aislar y expandir las células madre que vamos a utilizar en nuestro método. Y ya por último, estaría a partir del estado de la cuestión salió al vacío de investigación, que sería el uso de células madre mesenquimales para regenerar el tejido intestinal después de ser dañado por el parásito de entamoeba histolytica en un cultivo tridimensional. Como hipótesis tenemos que se necesitan 40 por 10 a las 3 células madre mesenquimales de cordón umbilical para disminuir el tamaño de la lesión generada por el parásito entamoeba histolytica en un organoide de colon. Como problema de investigación es cuántas células madre mesenquimales de cordón umbilical se requieren para disminuir el tamaño de la lesión generada por el parásito entamoeba histolytica en un organoide de colon. Como objetivo general tenemos evaluar la capacidad de células madre mesenquimales de cordón umbilical de regenerar lesiones del tracto gastrointestinal causadas por entamoeba histolytica como terapia alternativa. De objetivos específicos está estandarizar el inóculo de entamoeba histolytica para el desarrollo de las lesiones en los organoides, determinar el tamaño promedio de las lesiones en organoides inoculados con entamoeba histolytica según cada cepa, entre la cepa comprada y la cepa cultivada en la Universidad de Ciencias Médicas, y establecer el grado de variación en tamaño de la lesión original con respecto a la lesión ya tratada con las células madre. Ahora vamos a seguir con la parte de lo que sería el marco teórico, en las cuales vamos a tener definiciones de interés, en las cuales podemos destacar como lo que sería células madres, regeneración, in vitro, entamoeba histolítica y medicina regenerativa, que nos dan una mejor contextualización de nuestro proyecto de investigación. Por otro lado, vamos a tener las células madre, las cuales son células indiferenciadas, inmaduras, autorrenovables, capaces de generar uno o más tipos de células indiferenciadas. Su principal capacidad es de autorrenovación. Tenemos varios tipos de células madres, las cuales son topotipopotentes, pluripotentes, multipotentes, embrionadas, adultas, hematopoyéticas, y las que nosotros vamos a usar en nuestro ensayo es células madres mesenquimales, que son células indiferenciadas que se encuentran en diversos tejidos como lo son la médula ósea, el tejido adiposo y el cordón umbilical. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse con respecto a varios tipos de células, como pueden ser las células óseas, cartilaginosas y adiposas. Y además estas células tienen propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, lo que las hace prometedoras para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y trastornos inflamatorios. Tenemos lo que son las generalidades del colon, que forman parte del intestino grueso conjunto con el ciego, recto y conducto anal, y está compuesta por un epitelio cilíndrico simple, posee 4 capas. El epitelio se dispone en forma de criptas y regeneración se origina a partir de las células madres en la base de las células intestinales.
Y vamos a tener lo que serán los tratamientos de primera línea, iniciando porque el más efectivo y el más común sería metronidazol. También tenemos tratamientos alternativos como puede ser la nitazoxanida, y podemos tener como terapias combinadas como lo puede ser metronidazol con tinidazol, lo cual es efectivo para eliminar los trofosoditos invasores. Y en los pacientes que son asintomáticos en entamea histolítica tenemos las terapias como lo puede ser paramomicina y eudoquinol. Ahora, para comentar sobre el experimento a realizar, primero vamos a hablar de los materiales y métodos necesarios. Primero vamos a realizar un cultivo de entamea histolítica. Para este cultivo vamos a utilizar la cepa HM-1 y MS y la cepa provista por la Universidad de Ciencias Médicas. ¿Dónde los vamos a cultivar? Los vamos a cultivar en el medio de cultivo anaeroculto. Este medio de cultivo se seleccionó porque ya está en un método estandarizado y también este medio provee las condiciones necesarias. Este medio provee un ambiente de capnofilia al tener una alta concentración de dióxido de carbono. Ok, esta incubación la vamos a realizar a 36 grados Celsius por 24 horas. Después vamos a proceder a realizar el organoide. Los organoides se van a adquirir de una casa comercial. La casa comercial en este caso es Merck. Merck vende kits de organoides que se pueden realizar en 3 pasos. Los 3 pasos a realizar están en la presentación. Ok, primero lo que hacemos es un cultivo celular y este cultivo celular debemos de utilizar la tecnología de citometría para asegurarnos que son células de endodermo. Esto lo realizamos mediante la citometría con los marcadores de endodermo. Estos marcadores son CXCR4, CKIT, SOX17 y FOXA2. Ok, una vez que ya nos aseguramos que lo que tenemos son células de endodermo, debemos hacer una diferenciación hacia endodermo de intestino posterior. Esto lo realizamos mediante un medio de inducción que viene en el kit. Cuando ya tenemos una célula de endodermo de intestino posterior, pues procedemos a hacer una expansión celular que la realizamos utilizando el medio de expansión en una incubación con las condiciones de 37 grados Celsius, un ambiente de capnofilia con 5% de CO2 y un tiempo de incubación de 48 horas. Una vez que ya logramos realizar la expansión del organoide, procedemos a la criopreservación mediante los medios de congelación y una incubación en condiciones de menos 80 grados Celsius por 24 horas. Después vamos a realizar la infección al organoide. Como se habló antes, la literatura menciona para lograr una infección idónea debemos de mantener una relación trofosodito célula intestinal de 3:1. Entonces, en este método vamos a seguir con esa relación teniendo 3 trofosoditos por cada enterocito. Después vamos a realizar la incubación de 24 horas a 37 grados. Y por último, para terminar con el ensayo, vamos a obtener células madre de cordón umbilical. Esto se va a obtener de pacientes donadores con su debido consentimiento informado aprobado, al que se va a realizar un proceso y se va a cultivar en el medio Gibcomen. Este medio Gibcomen está suplementado con Glutamax y penicilina streptomicina. Luego vamos a proceder a poner cantidades ascendentes de células madre mesenquimales en los enterocitos dañados. Esto se va a explicar mejor en el siguiente diagrama. Ok, entonces, ¿en qué consiste este diseño experimental? Bueno, primero debemos realizar la preparación de los cultivos celulares y hacer el daño tisular. Ok, primero empezamos con el cultivo de la entamea histolítica, con las 2 cepas, la provista por la universidad y la comprada en el medio anaeroculto. Después de realizar la incubación, esto va a tener una proliferación. Ok, ahí llegamos con la entamea histolítica. Ahora hay que proceder a hacer el modelo organoide del colon con las indicaciones previamente explicadas. Después de tener los dos, debemos de hacer la infección a los enterocitos. Esto lo vamos a realizar mediante micropipetas. En una solución vamos a tener las células
de entamedia histolítica y vamos a proceder a realizar la infección utilizando micropipetas para dañar los enterocitos. Luego vamos a tener la siguiente parte del tratamiento, que es la regeneración de las células madre. Debemos de proceder a realizar el cultivo celular de las células madre de cordón umbilical, células madre mesenquimales en este caso, que luego vamos a enfrentar con los enterocitos dañados para comprobar si se logra hacer la reparación de los enterocitos. Y el ensayo, aquí abajo en el cuadro tenemos una representación gráfica de cómo va a funcionar. Vamos a contar con un control positivo representado en rojo, un control negativo representado en azul y las muestras de ensayo representadas en verde. El control positivo va a consistir de enterocitos dañados con células madre en alta concentración. Mientras que el control negativo, representado en azul, van a ser solo los enterocitos dañados sin las células madre. Y los pocillos verdes son los pocillos donde se va a realizar el ensayo. Ok. Lo vamos a hacer de tal manera que vamos a destinar 4 pocillos para realizar el ensayo con la cepa de entamedia histolítica comprada y 4 pocillos para realizar el ensayo con la cepa provista por la universidad. Estos 8 pocillos, respectivamente 4 y 4, van a ser inoculados con un inóculo estandarizado de entamedia histolítica mediante citometría de flujo. Después, una vez que se produzcan los inóculos, se produzca el daño, vamos a proceder a poner los inóculos de células madre, igualmente estandarizados por una citometría de flujo, en el que se va a disponer las cantidades de tal manera que en el pocillo 2 va a ser el pocillo 1 del ensayo para la cepa comprada. Vamos a poner 20 por 10 a la 3 células madre en el siguiente pocillo, que sería el 3 en este caso. Vamos a poner 40 por 10 a la 3 células madre en el siguiente, el pocillo 4. Vamos a poner 80 por 10 a la 3 células madre. Y luego el pocillo 5 vamos a culminar con 100 por 10 a la 3 células madre. Este procedimiento se va a repetir con la cepa provista por la universidad. Y esto es el diseño experimental. Operacionalización de las variables. Aquí tenemos 4. Tenemos las amebas intestinales, específicamente la entamoeba histolítica, que es una variable cuantitativa, la cual es la cantidad de amebas que vamos a añadir para inocular lo que es el organoide. Después tenemos el tamaño de la lesión, que también es una variable cuantitativa, que es la cantidad de milímetros que se produce al añadir la entamoeba histolítica y después de haber dado la terapia alternativa, que son las células madre. También tenemos la cepa de amebas, que es una variable cualitativa. Esta depende de cuál cepa vamos a utilizar, si es la provista por la U o la que vamos a comprar, que es la HM-1 y MSS. Y por último está las células madre, que es una variable cuantitativa, que es la cantidad de células madre que vamos a añadir al organoide como tratamiento al mismo. Bueno, como cronograma de actividades, tenemos esa tablita de aquí que está puesta en claves de color. En cuanto a la preparación pretrabajo de laboratorio, tenemos lo que es la preparación de documentos legales, establecer fechas de actividades, evaluación y compra de los productos y la preparación del área de trabajo, incluyendo los equipos y muestras. Esto abarcaría los meses de enero, febrero y marzo. Luego estaría el trabajo en el laboratorio 1, que abarca el cultivo y proliferación de la entamedia histolítica en el mes de abril. Luego el laboratorio, trabajo 2, de laboratorio 2, perdón, sería la preparación de los organoides también en el mes de abril. Luego sigue el trabajo en laboratorio 3 y 4, que abarcan el análisis de la lesión por entamedia histolítica en el organoide, lo que sería la generación del daño tisular y medir el tamaño de la lesión en los meses de mayo y junio. Luego estarían lo que es el trabajo en laboratorio 5, 6 y 7, que son el uso de las células madre en la lesión del organoide por la entamedia histolítica. Entre estos está la preparación de las células madre, el ensayo clínico, que lo que se carga es enfrentar el tejido dañado contra las células madre y medir la capacidad de regeneración de las células madre. Esto en el transcurso de junio, julio y agosto. Por último están los análisis de resultados, que serían el análisis de resultados como tal y compararlos con otras terapias tradicionales, esto en los meses de agosto y septiembre.
En cuanto al presupuesto, cabe destacar que nosotros este proyecto se va a realizar en las instalaciones de UCIMED, por lo que estarían brindándonos varios de los equipos, y lo que nosotros iríamos a costear sería más que todo herramientas de uso personal en el laboratorio, esto para asegurar que esté bien calibradas. Entre estos incluye lo que son los que podemos ver en la pantalla, como también las micropipetas, las puntas y los medios de cultivo, como podemos ver en la otra imagen. También está la compra de los organoides y una cepa de entamedia histolítica, y otra va a ser brindada por la universidad. Entre equipos automatizados tenemos que la U nos va a dar la mayoría de ellos y nosotros iríamos a comprar lo que es el citómetro. Y si quiere pasar a la diapositiva. Podemos observar que hay un total de presupuesto alrededor de 29 millones. Y estas serían nuestras referencias bibliográficas de esta investigación. Muchas gracias.